Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Mirada Clave, nuestro programa aquí en el canal de la producción en el que analizamos a fondo lo que está ocurriendo con la economía paraguaya. Hoy tocamos otro tema sumamente importante, que es el contrabando y cómo impacta a la economía paraguaya. La economía de Paraguay tiene un alto componente de informalidad y esto que evidentemente se traslada al ingreso de productos en nuestro país que ingresan de forma irregular, porque esto tiene también diferentes componentes y diferentes justificativos, entre comillas, si es que hablamos de la conveniencia económica para las familias de menores recursos. Muchas familias en nuestro país, al tener dificultades en cuanto a sus ingresos, optan por lo que sería el ingreso de mercadería de contrabando de una forma o en una búsqueda de poder equilibrar lo que sería justamente sus ingresos y sus gastos, teniendo en cuenta de que muchas veces en la familia no rinden los ingresos para poder alimentar a todos los integrantes y para poder subsistir evidentemente. Pero el contrabando tiene un efecto nocivo sumamente relevante para la economía en términos de lo que sería el impacto en la formalidad, teniendo en cuenta de que hay muchos puestos de empleo que dependen del consumo formal o de que las empresas formales puedan vender justamente sus mercaderías. Y ahí empieza a haber un componente mucho más profundo, social y también contundente de lo que sería este impacto negativo del contrabando en la economía paraguaya. Los industriales principalmente siempre argumentan de que ellos pagan impuestos, hacen las importaciones formales de las mercaderías que ingresan a nuestro país, tanto la producción para la producción o industrialización de productos que se producen en nuestro país, o por el lado de los importadores de algún tipo de producto o insumo que entra directamente para ser vendido ya de esa forma dentro del mercado paraguayo, cumpliendo con todos los estándares y requisitos legales, no solamente para la importación propiamente, recordando de que se tienen cuestiones sanitarias y otro tipo de cuestiones impositivas también que cumplir, sino también cumpliendo con todo lo que sería la carga social o la carga laboral de poder hacer este tipo de operaciones en nuestro mercado. Las empresas importadoras, las industrias, tienen a su componente o a lo que sería su nómina formal dentro de lo que es su estructura o su componente para ir avanzando en cuanto a su actividad, y esto hace de que se tenga evidentemente también la carga laboral de poder cumplir al menos con el sueldo mínimo, de pagar previsión social, de tener las responsabilidades que se tienen con el trabajador, y cuando el contrabando aflora o tiene una participación muy relevante dentro de lo que sería el mercado, evidentemente se produce una competencia desleal, y esta es una cuestión que definitivamente afecta muchísimo a lo que sería el establecimiento de las empresas formales en Paraguay y la competitividad, una cuestión que nosotros tenemos que analizar muy profundamente ahora, en este momento en el cual Paraguay es grado de inversión y está buscando que las empresas de gran porte a nivel internacional puedan venir a Paraguay para poder competir dentro del mercado paraguayo y también dentro de lo que sería el mercado argentino, brasileño, o tener algún tipo de producción para el mundo. Entonces también el componente de la institucionalidad y la seguridad jurídica forma parte de todo este debate de cómo en Paraguay se puede ir combatiendo este flagelo del contrabando y cuáles son efectivamente sus implicancias. Para saber cómo estuvo avanzando justamente este camino de lucha contra el contrabando desde diferentes puntos de vista, en el programa de la fecha vamos a contar con Juan Olmedo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y con Karen Leguizamón en representación de los comerciantes importadores de frutihortícolas, para tener una versión completa de qué es lo que está ocurriendo con relación a la lucha contra el contrabando en Paraguay, si efectivamente se están dando resultados dignos de considerar o todavía se está teniendo una lucha que deja que desear aquí en nuestro país. Porque repetimos, combatir el contrabando es una cuestión que no solamente pasa por defender a una empresa en particular, sino la economía paraguaya sufre cuando el contrabando está aflorando. Y esta es una cuestión que no podemos dejar tampoco de mencionar cuando hacemos las proyecciones de Paraguay. Solamente en este año 2024, si vemos este juego cambiario que se fue desestabilizando o que fue cambiando o mutando de rumbo en Argentina, ya vemos que gran parte de esa demanda que estaba satisfecha anteriormente en la informalidad
pasó al terreno de la formalidad y con esto se dio un incremento importante en lo que sería el consumo interno de Paraguay. Y esto es uno de los motores o es uno de los componentes principales que sustentan lo que sería el crecimiento económico en este año 2024. Sirve para muestra para saber cómo también este impacto en años anteriores fue sumamente significativo. La economía paraguaya tal vez pudo haber crecido mucho más si es que se tenía una situación de combate al contrabando mucho más efectiva. Entonces, todo este debate es el que vamos a tener en el programa de Mirada Clave de la Fecha. El análisis empieza ya dentro de una breve pausa. Continuamos aquí en Mirada Clave y seguimos analizando este importante tema que ponemos en agenda el día de hoy, la lucha contra el contrabando. Y para tener mayores detalles sobre esto estamos ya conversando aquí en piso con Juan Olmedo, gerente de aduanas dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Juan, ¿cómo te va? Gracias por venir. Un gusto compartir contigo este espacio. La verdad que es un privilegio compartir estos espacios de debate. Para la DENI es muy importante porque a través de eso también ponemos un poco a conocimiento de la ciudadanía en general y de los contribuyentes e importadores en particular el tratamiento que le damos a este tema. Juan, para ir adentrándonos en el tema y para ir entrando en conceptos básicos de lo que sería justamente esta lucha contra el contrabando, ¿cómo trabaja la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios en zona de frontera para ir identificando los productos que ingresan de mercadería de forma irregular, digo bien, y cómo ustedes trazan qué tipo de producto puede o no ingresar al país cumpliendo o no con los requisitos mínimos? Bueno, en primer lugar hay que poner en contexto, ¿verdad?, de que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es una nueva institución que se ha conformado en agosto del año 2023, ¿verdad? Y que fue una iniciativa propiamente del gobierno nacional actual, del señor presidente, poner un plan de trabajo único para combatir este flagelo, ¿verdad? Entonces, a partir de agosto del 2023 se ha puesto en operaciones un plan de trabajo para el combate al contrabando. Ese plan de trabajo establece diferentes ejes. Uno de los principales es, primero, la armonización de las actividades entre las distintas instituciones que están involucradas en este combate. O sea, la DENI es una parte importante a través de la Gerencia de Aduana y en este caso de la Dirección Anticontrabando en forma particular, que trabaja en el combate contra este ilícito. Pero eso tiene la ayuda directa de la Policía Nacional, de la Armada Nacional y últimamente incluso de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que de alguna manera forma un equipo de trabajo interinstitucional que trata de, cada uno dentro de las competencias que tiene, gestionar un poco la operativización de esta lucha. Para ese enfoque, la DENI ha establecido un plan de trabajo en donde primeramente hace un trabajo de inteligencia, donde primero mapea básicamente cuáles son las zonas de riesgo, porque esto es muy dinámico, muy cambiante. Sobre todo hay creatividad asociada, ¿verdad? Porque se hace un estilo de trabajo, un estilo de control, inmediatamente las personas involucradas en este ilícito mutan sus operaciones, transforman sus operaciones, buscan alternativas diferentes para ir de alguna manera eludiendo los controles. Nosotros tenemos claramente que combatir el ingreso ilegal de mercaderías de diferentes frentes, ¿verdad? Y inicialmente teníamos una lucha muy fuerte en la zona fronteriza con la Argentina porque había un problema básicamente con el tipo de cambio, con la tipología de mercaderías que tenían un valor referencial diferente, más bajo al lado argentino, y que eso hacía muy apetecible, muy interesante introducir en el país porque las diferencias de precios eran muy significativas. Eso cambió radicalmente ahora con la nueva política económica que ha tomado la República Argentina, entonces ha disminuido esa característica de negocio en la zona fronteriza con Argentina. ¿No ha desaparecido? No ha desaparecido, sino que ha cambiado
cambiado, ha variado de alguna manera y se redujo, pero eso también implica de que de cualquier manera se genere otros frentes de lucha, como ser básicamente ahora el combate que tenemos fuertemente con las fronteras en Brasil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las producciones, sobre todo de productos frutícola, puede ser también el tema de pollo, carne y otros tipos de mercadería, también hace apetecible el ingreso al país de ese tipo de mercadería. Entonces esto es muy dinámico, muy cambiante, porque constantemente nosotros estamos haciendo un monitoreo y estamos haciendo un análisis de riesgo, y en función a eso establecemos los planes operativos. ¿Cuáles fueron los ajustes de tuercas, Juan, dentro de este nuevo plan de combate al contrabando que ustedes notan que estuvieron dando mejores resultados? Porque es una cuestión que siempre fue parte del pedido, sobre todo de los industriales o de las empresas formales, ¿verdad? Que se tenga una lucha más efectiva contra el contrabando. Bueno, esto hay que darle un contexto bien general, ¿verdad? En primer lugar, el combate al contrabando no solamente es un combate de represión como tal, en donde el trabajo es operativo, se hace en la calle, se hace combate en los cruces fronterizos sensibles. Eso es de alguna manera lo que se observa mediáticamente, ¿verdad? Pero siempre hay un poco un concepto un poco sesgado de que el combate al contrabando solamente busca erradicar el control sobre aquellas personas que son las últimas en el eslabón, la que se ve en la calle vendiendo el producto quizás al menudeo, que pasan con cargas pequeñas, pero nuestro enfoque es más integral, porque nosotros estamos combatiendo las redes y los esquemas operativos en general. Estos días nosotros hicimos nuevamente allanamientos de depósitos, ¿verdad? En donde realmente ya se hace el acopio de la mercadería para su distribución dentro del territorio nacional. Entonces ya no hacemos un combate directamente al control minoritario, sino que tratamos inclusive de formalizar esas compras menores, porque hay un régimen de comercialización fronteriza que está vigente en el país, que tiene habilitado tanto para Brasil como para la frontera con Argentina, en donde el ciudadano común puede ir a hacer compras para su consumo propiamente, y tiene un límite de compra, tiene una identificación de productos que están permitidos. Ejemplo, por ejemplo, no se puede traer para el consumo combustible, azúcar, aceites. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera tiene un plan ya nacional de combate al ingreso de ese tipo de productos en forma de compras individuales y personales, porque eso afecta a la producción nacional, ¿verdad? Tiene que ser eso formalizado a través de los procesos de importación, ¿verdad? Pero hay otros productos que sí están permitidos el ingreso para el consumo familiar, y eso se hace un trámite simplificado en frontera. Nosotros hemos incentivado el uso de esa herramienta para justamente legalizar el proceso de compra. A todo lo demás que se hace en forma irregular, sí hacemos un combate frontal, hacemos un trabajo de inteligencia, sobre todo usamos tecnología, usamos drones, usamos básicamente trabajos de mercadeos para analizar básicamente los esquemas de distribución. Inclusive estamos trabajando en combatir los esquemas de financiación, ¿verdad? Porque obviamente no se ha visto nunca. Nosotros en estos un año tenemos seguramente en productos frutícola, que de repente es un tema muy sensible porque afecta mucho a la producción nacional, tenemos 1,5 millones de kilogramos de productos frutícolas incautados. O sea, globalmente la gente siempre ve de que se agarra aceite, se agarra combustible. Nosotros tenemos una gama de productos que todos los días estamos erradicando, combatiendo y estamos incautando. O sea, estábamos hablando recién en planta de forma informal, nosotros estamos incautando máquinas de criptomoneda. O sea, eso no se mediatiza mucho. Estamos incautando productos que son parte de materias primas para la producción nacional. Estamos incautando productos que de alguna manera están erosionando también la posibilidad que tiene el mercado local formal de vender productos importados, ¿verdad? Porque pues, es una competencia desleal y le quita competitividad a las empresas paraguayas que hacen inversiones de alguna manera para comercializar esos productos. Entonces hay un concepto general, ¿verdad? Nosotros en un año de gestión de la DANI tenemos estimado más de 22 millones de dólares, ¿verdad? De perjuicios generados a los esquemas que están de alguna manera vinculados a estos ilícitos. Y hay un aspecto muy clave también que hay que denotar, ¿verdad? Tenemos más de 175 vehículos incautados, que son básicamente los instrumentos, los medios con los cuales se está formalizando o se estaba formalizando el ingreso de mercaderías de contrabando al país, ¿verdad? Y eso es un perjuicio muy importante, porque no solamente se está perdiendo la carga, sino se está perdiendo básicamente un medio que es utilizado para el ingreso al país de esos productos. Y eso genera un perjuicio muy grande a un esquema
armado para eso, porque obviamente hay que hablar de un esquema, porque una cadena logística que financia, que pone transporte, que pone de alguna manera los medios necesarios para copiar depósitos, etcétera, para que finalmente el producto llegue al destinatario final donde se va a comercializar, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vimos de una manera mucho más integral y estamos de alguna manera luchando con eso. Es muy dinámico, es muy constantemente hay que introducir cambios, variables. También hay que fortalecer los recursos humanos porque es muy sensible. Recibimos agravios, agresiones, amenazas. Hay un contexto muy general que hay que administrar y creo que la DENI lo está tomando con bastante visión integral. Justamente, Juan, ese tema de la integralidad en torno a lo que sería la estructura del contrabando me parece sumamente importante e interesante porque evidentemente siempre se estuvo poniendo el foco o el énfasis en lo que sería el ingreso propiamente de la mercadería y esa es prácticamente la última parte de toda la operación, es decir, hay un montón de cosas detrás que evidentemente en la medida en la que se pueda combatir, identificar y combatir, se va a tener también una reducción natural del contrabando en el país. Definitivamente. Y no sé, comentarte así de manera un poco coloquial, ¿verdad? Que esto tiene muchas aristas, ¿verdad? Porque recientemente, en estos días, fue noticia, ¿verdad? De que el país ha hecho de forma histórica, ¿verdad? La exportación de productos frutícolas, siendo que nosotros estamos combatiendo el ingreso ilegal de productos frutícolas. Y eso es una señal clara de que las cuestiones no son fortuitas, que esto, un acto responde a otro acto anterior, ¿verdad? ¿Cómo un productor hoy va a tener de alguna manera la posibilidad de exportar productos? Es porque tiene un exceso de producción. ¿Por qué hay un exceso de producción eventualmente en algunos productos? Porque hace 6 meses o hace un año, cuando el productor estuvo planificando su producción, se le generó una expectativa comercial de que él podría vender ese producto. ¿Por qué podría haber una potencial demanda a futuro? Porque ahora se combate el ingreso ilegal. O sea, si yo estoy controlando que no ingrese producto, quiere decir que el mercado va a requerir que internamente yo sustituya esos productos que no estoy ingresando de contrabando por producción nacional. Al generarse a lo mejor la expectativa de producir más, bueno, finalmente llegamos a eventos donde de repente la producción nacional es muy significativa ahora, hay un exceso en el mercado, nuestro mercado potencial ya no puede consumir eso y tenemos un excedente. Entonces se genera otra vez otra problemática, ya no es el contrabando o combatir el contrabando, sino qué hacemos con nuestra producción que tenemos en exceso, porque finalmente esa cadena de comercialización generó una expectativa diferente. Y bueno, eso hable de nichos de mercados nuevos en donde también tenemos que nosotros potenciar eso, ¿verdad? Tratar de ganar esos mercados, pero no solo ganar, sino conservar también. ¿Por qué? Porque el mercado se gana, pero se conserva. ¿Con qué? Con la posibilidad de mantener una producción constante, que esto no sea algo coyuntural, más que la producción sea constante, que se pueda planificar la producción ya en el mediano o largo plazo, que haya también la posibilidad de mejorar técnicamente la producción, porque la calidad es determinante hoy en cualquier tipo de mercado, ¿verdad? Entonces, calidad puede también aparejado conservar el mercado y también luego pelear por un precio razonable que haga que la cadena de valor se mantenga en el tiempo y que sobre todo haya beneficio para todos los integrantes de la cadena, ¿verdad? Y eso uno lleva a otro, ¿verdad? Porque obviamente no es el Estado, no es el gobierno el que comercializa los productos, el que gana básicamente, sino que lo que hace el gobierno es tratar de establecer con algunas políticas condiciones que sean favorables. ¿Para qué? Para que el sector privado tenga las condiciones favorables para incentivar de alguna manera a las inversiones y generar nichos de negocios que sean finalmente provechosos para todo el país, porque eso genera una cadena de derrame, ¿verdad?, del factor productivo, ¿verdad? Ahora hablamos de exportación. La exportación no solamente es el tomate que se está vendiendo. Ahí hay logística, hay camiones, hay choferes, hay cadenas que preparan, por ejemplo, las cajas de madera, que se hace de producción nacional. Hay cajas de cartón que industrias paraguayas están produciendo para satisfacer esta demanda, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo porque genera una cadena logística que definitivamente genera un valor importante en toda la cadena logística y genera sobre todo mano de obra, productividad y que los ingresos genuinos ingresen al territorio nacional como un efecto natural de esta política de gobierno, ¿verdad?
Y también involucra, Juan, una cuestión que a mí me parece importante, que es el tema del fortalecimiento institucional, porque en este caso la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, como parte de este esquema de lucha contra el contrabando, está dejando un mensaje importante en términos de institucionalidad, de cómo se está haciendo respetar lo que marcan las normativas y cómo también se combate este ingreso irregular de mercaderías. Es una cuestión fundamental teniendo en cuenta de que sobre todo las calificadoras de riesgo últimamente andan muy pendientes de lo que es el tema de la institucionalidad en Paraguay. Y eso es un tema que abarca muchísimas cuestiones. Son diferentes las instituciones públicas que tienen que justamente mostrar ese fortalecimiento institucional para que nuestro país sea sólido y dé una buena imagen también internacional. Es clave lo que mencionas y yo creo que va de la mano con lo que yo te señalé inicialmente. Esto no es un trabajo aislado que responde a una iniciativa mediática o coyuntural. Por eso te hablé al comienzo. ¿Cómo empezó esto? Empezó en agosto del 2023 con el lanzamiento de un plan de trabajo, un plan nacional de combate al contrabando. Y eso inclusive generó más institucionalidad todavía dentro de la DENIT, porque la DENIT como tal se fue conformando durante este año y lo que era básicamente la unidad de combate al contrabando era una unidad satélite de STAT que dependía del anterior director nacional de aduana. Hoy, la lucha al contrabando está liderada por una dirección, o sea, un órgano operativo y también de gestión interna ya que forma parte de la estructura orgánica de la DENI. Entonces eso le da institucionalidad ya a este trabajo, ya tiene básicamente la posibilidad de gestionar presupuesto propio, de tener una línea misional de trabajo y de sostener el trabajo en el tiempo con una visión de proyección para poder fortalecer sus recursos humanos, tener capacidades humanas bien desarrolladas y sobre todo también visionar un plan de mejora constante, porque como te dije, esto es una lucha constante, continua, diaria, y eso implica que nosotros todos los días tenemos que innovar de alguna manera para que la dinámica de control y de seguimiento de los casos sea exitosa, ¿verdad? No dormir sobre los laureles, sino definitivamente ir potenciando esto para que eso se sienta realmente, como vos decís, como un enfoque institucional de lucha contra este flagelo. Y la evolución del marco normativo también es fundamental para este tipo de cuestiones. Definitivamente, yo creo que el desafío que tuvo este gobierno de conformar la DENIT fue bastante interesante, porque en realidad fue un desafío porque había un misterio total de qué iba a surgir de esto. Y sin embargo, este tipo de variables que se está dando con resultados para nosotros bastante auspiciosos, porque nosotros hicimos en retrospectiva un análisis de los últimos 10 años nada más de gestión en el combate contra el contrabando y estos números que se tienen son históricos. No se tuvo nunca, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son señales que está brindando el gobierno para que también las demás unidades operativas se sientan comprometidos con esta lucha y para que también tengamos el apoyo, no solamente de la ciudadanía, sino también de los gremios, porque nosotros trabajamos muy directamente con los gremios de la producción, de la industria, que son nuestros aliados. ¿Por qué? Porque ellos son los que de alguna manera luego ven el resultado positivo o no de nuestra gestión, porque en la medida que nosotros podamos tener éxito en nuestros controles y nuestro combate, también como contrapartida surge la posibilidad, por ejemplo, de exportar productos, de generar a lo mejor factores de industrialización de nuestros productos para que eso reemplace de alguna manera a las actividades informales que se estaban generando con este flagelo. Sé que ustedes, Juan, evidentemente están orgullosos de este camino trazado en esa lucha contra el contrabando y que ustedes tienen números importantes para ir justamente demostrando cómo se fue avanzando. Pero creo que podemos coincidir que siempre hay espacios de mejora y que es una lucha constante, como lo estuviste diciendo. ¿Cómo ustedes proyectan continuar esto con el paso del tiempo? ¿Hay novedades que se van a poder ir introduciendo? ¿Algunas cuestiones que se pueden dar a conocer? Sí, de hecho que podemos decir que estamos conformes, pero nunca estamos satisfechos, ¿verdad? Porque esto, como te dije, es muy dinámico y es desafiante. Y en la medida que nosotros superamos una etapa, parece que hay una etapa nueva que avanzar, ¿verdad? Y un aspecto clave que se tiene en la lucha de este flagelo es el seguimiento del financiamiento, ¿verdad? Y eso es una fortaleza que tiene hoy la DENIT porque anteriormente
las dos instituciones que estaban de alguna manera enfocadas en el tratamiento tributario en Paraguay, por un lado la ex Dirección Nacional de Aduana y por otro lado el ex Viceministerio de Tributación, tenían misionalmente dos roles diferentes, ¿verdad? Entonces, si se daba un combate al contrabando, por ejemplo, que era una cuestión más bien aduanera, ¿cómo se daba seguimiento a la internalización de esos productos y a la venta que se hacía en el mercado interno si la aduana como tal no tenía las competencias para hacer un seguimiento de la trazabilidad de ese producto hasta su venta en el mercado local? ¿Por qué? Porque no tenía básicamente la competencia de unirse misionalmente las dos instituciones para combatir este flagelo. Hoy esa es una gran fortaleza que tiene la DENI. Entonces los planes de trabajo que nosotros estamos haciendo ya integran de alguna manera el seguimiento de la lucha contra el contrabando, pero también la continuidad del proceso de trazabilidad de ese producto para llegar a ver cómo se llegó ese producto a vender en una cadena de mercados, en una cadena de distribución, en una cadena de supermercados, cómo ese producto llegó al consumidor final, siendo que ese producto no tiene la legalidad requerida para haber ingresado al territorio nacional. Entonces, eso es una gran fortaleza, ir mejorando esos circuitos de control y romper esos esquemas. Yo creo que es el gran desafío que tiene la DENIT, y yo creo que ahí se va a notar con mayor certeza el éxito de este combate que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante seguir esto de alguna manera mejorando, seguir filtrando cada vez más los controles, porque eso nos va a dar más institucionalidad. Y como bien dije, esto está hoy a cargo de una novel dirección. La idea es fortalecer esa dirección para que vaya en función a eso, ya estableciendo planes de control a futuro, pero con un criterio ya inclusive forense, de investigación forense, para que de alguna manera los controles sean más eficaces y eficientes. También tengo que mencionar claramente que nosotros recibimos el apoyo de los diferentes gremios que de alguna manera están afectados por este flagelo. Y tenemos nosotros conocimiento que uno de los gremios ha presentado inclusive un proyecto parlamentario para llevar adelante una mejora en la estructura organizacional de la DENIT, al incorporar con una figura nueva de combate al contrabando a través de una gerencia anticontrabando, o algo así es el nombre que está mencionado en la propuesta legislativa que se ha presentado. Yo entiendo que el Ejecutivo acompañó esa propuesta, pero todavía no está analizado, todavía no está debatido, pero eso te da una visión también en el mediano o largo plazo, que toda la sociedad como tal, porque los gremios, también el sector político, que son los parlamentarios, ven con buenos ojos que esto es una política de Estado, no de gobierno, de Estado, que tiene que trasladarse en el tiempo para que de alguna manera se sientan más todavía fortalecidos, sobre todo las personas que requieren que de alguna manera el país siga mejorando en la formalidad y en la capacidad de producir bienes y servicios con identidad propia, con identidad nacional. Y en el trabajo coordinado, Juan, con lo que sería la policía y la fiscalía inclusive, ¿hay espacios también de mejora? ¿Identifican que los circuitos funcionan adecuadamente pero podrían funcionar mejor? ¿Cómo están haciendo esa evaluación también interna dentro de lo que sería el equipo anticontrabando? Bueno, ese es un desafío constante, porque gran parte del trabajo que hacemos no solamente es planificar y articular, sino gestionar operativamente el trabajo. Y ahí de por medio está un factor muy clave, que es el factor humano. Y el factor humano, obviamente, todos los días hay que acompañar, hay que capacitar, hay que sobre todo también ser muy constante en el seguimiento de la confianza, de la transparencia y del combate también de la corrupción, ¿verdad? Porque estamos hablando no de un flagelo que es menor, es un flagelo importante porque mueve esquemas financieros muy importantes. Por lo tanto, el nivel de alguna manera de riesgo que hay en lo que podría ser actos de corrupción es alto. Entonces eso es muy desafiante, porque nosotros constantemente estamos haciendo rotación de personal, estamos trabajando inclusive ya en el presupuesto del 2025 para obtener recursos, para incorporar nuevos funcionarios, para establecer nuevos perfiles de control. Estuvimos ya haciendo convenios con algunas instituciones para conseguir, por ejemplo, hacer incorporación de nuevo personal, pero haciendo, por ejemplo, pruebas ya de certificación de calidad, de conocimiento, de actitudes, inclusive el polígrafo, para que nos dé cierta confiabilidad también de que el recurso humano que estamos utilizando para combatir este flagelo sea de alguna manera lo más eficiente y eficaz, y que le dé a la institución siempre el componente de credibilidad y de imagen corporativa que necesitamos que también la ciudadanía perciba, ¿verdad?
Hay una importante cantidad de funcionarios, si hablamos solo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que están afectados a lo que serían las labores relacionadas a la lucha contra el contrabando. Bueno, tampoco no podemos hablar de una gran cantidad, porque todo el núcleo que combate este flagelo no pasa más de 80, 100 personas. Eh, Viene a ser muy insuficiente considerando de que esto tiene una cobertura nacional. Para ponerte en contexto, o sea, ¿cómo atacás todo el control en la zona norte del país donde tenés frontera seca? Donde tenés frentes en Concepción, tenés frente en Pedro Juan Caballero, Salto de Guairá, tenés frente en la zona del Alto Paraná, tenés toda la frontera sur con Argentina, tenés que también hacer controles del lado boliviano, ¿verdad? En la frontera, en el Chaco, o sea, realmente es muy ambicioso hacer un esquema de control. Entonces lo que nosotros hicimos fue una matriz de riesgo y vamos constantemente monitoreando dónde están de alguna manera las zonas de crisis coyunturales. Y esta semana tenemos mapeado el riesgo en la zona de Pedro Juan Caballero, en la zona de Salto Guairá. La otra semana tenemos crisis porque eso muta, hace un control, inmediatamente muta, se muda, no sé, a la zona de frontera. Inmediatamente volcamos los controles ahí, no, ahora bajó para abajo, se fue hacia el sur, ¿verdad? O sea, nosotros todos los días hacemos un mapeo, usamos tecnología, usamos de alguna manera inteligencia para ir viendo cómo de alguna manera el ilícito se va de alguna manera reconvirtiendo, ¿verdad? Y hay que ser francos y sinceros también, ¿verdad? Los productores nacionales son de alguna manera actores afectados por esta problemática, pero también muchos pseudos productores que en realidad son acopiadores, intermediarios, se aprovechan de esta coyuntura también para hacer operaciones como la que nosotros estamos detectando ahora de mezclar productos nacionales con productos ingresados de contrabando y en función a eso generar como un esquema de blanqueo de esos productos y finalmente esos productos son comercializados con un sesgo de legalidad porque viene amparado por una documentación legal, pero esa documentación legal solamente da cobertura a un segmento de esos productos. Sin embargo, al armonizar todo un esquema se mezcla y se logra con eso de alguna manera introducir los productos al circuito formal ya interno. Y nosotros también estamos combatiendo eso. O sea, no es solamente un trabajo que se hace en la frontera, sino también en el mercado interno tratamos de identificar la confiabilidad que realmente tiene esa cadena de distribución que llega finalmente a las góndolas o los locales de venta del producto final, ¿verdad? Entonces, es un trabajo muy desafiante, muy complejo, muy dinámico y sobre todo lo que nosotros tenemos como visión es que esto tiene que ser un trabajo constante para que de alguna manera la formalidad y la legalidad se vaya imponiendo ante estas reglas de juego que son totalmente nocivas para el país, ¿verdad? ¿Y qué hacen, Juan, en un caso en el que, como estuviste mencionando, detectan que hay algún tipo de producto que se haya mezclado, se hayan introducido productos de contrabando con productos tal vez de producción nacional o algo? ¿Cómo actúan en ese caso? Bueno, en este caso, generalmente nosotros hacemos con la colaboración de la Fiscalía y del juzgado correspondiente, solemos hacer allanamientos. Al allanar, entonces detectamos básicamente, no solamente incautamos las mercaderías, sino incautamos también todos los documentos que hacen un poco a la red de formalización que se trata de construir con ese producto. Y esa red de formalización nos permite construir luego una cadena de trazabilidad, ¿verdad? De cómo ese producto ingresó al país, ¿verdad? Si ese producto ingresó al país, tiene que tener un despacho de importación. Si ese producto se compró de una finca local, tiene que tener un documento de tránsito y de habilitación de CENAVE. Entonces, volcar eso a una matriz que nos permita conocer cuánto es el inventario total de productos que eventualmente está disponible en esa distribuidora y que esos productos luego tienen una red de distribución interna hasta el mercado local, hasta los supermercados. Entonces hay que construir las variables que nos haga finalmente tener una certeza si hay una lógica. Porque yo te doy un ejemplo. Esta semana pasada hicimos un operativo en el este del país. Y por ejemplo, yo tengo en las documentaciones incautadas, tengo una trazabilidad de que un productor paraguayo que produce en la zona de Caguazú vendió tomates y lo trasladó hasta Ciudad del Este para que ahí se acopie y de ahí el acopiador, el distribuidor traiga los productos hasta Asunción para venderlo en Asunción. ¿Qué sentido tiene hacer 200 kilómetros ida y vuelta de Caguazú a Ciudad del Este para llevar el producto hasta Ciudad del Este y después traerlo a Asunción, ¿verdad? Porque no lo traigo nomás de Caguazú hasta Asunción, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido
tiene eso en una política comercial y de costeo, ese modelo de negocio, algo no cuadra, ¿verdad? Entonces, ese tipo de análisis es lo que nosotros estamos haciendo para construir de alguna manera en una escala total lo que es la trazabilidad del producto y en función a eso encontrar las inconsistencias o las incompatibilidades para que nos permita construir un caso concreto. No es solamente cortar y agarrar las cajas de tomate. ¿Qué hace con eso? Incautadas, se elimina, se dona, pero no cortar la cadena básicamente que le da una continuidad a ese ciclo de negocio. Entonces nuestro enfoque es no solamente represivo, sino de alguna manera hacer un análisis un poco más global de lo que es el negocio y encontrar de alguna manera los nichos de negocio para poder cortarlo, ¿verdad? Juan, te agradecemos muchísimo tu tiempo y las explicaciones. Nos enseñaste muchísimo de cómo opera la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y cuáles son las cuestiones también que forman parte de esta lucha contra el contrabando en Paraguay. Ya estuvimos mencionando una cuestión fundamental para lo que sería la formalización en Paraguay y para que también las instituciones se vayan solidificando. Te agradecemos muchísimo, esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. No, un gusto compartir con ustedes y la idea sobre todo es que esto no solamente sea una lucha de la DENIT o de la policía o de la fiscalía, sino acá todos nos sintamos de alguna manera comprometidos que esta es una lucha país, ¿verdad? En beneficio del país, ¿verdad? Porque así como vimos de que de repente, es mucho más barato ir a comprar en la calle un kilo de tomates, de alguna manera es barato en ese momento comprar ese un kilo, ¿verdad? Pero los demás que participan en la cadena comercial de ese producto realmente generado en el país es mucho más importante, ¿verdad? Porque yo estoy a lo mejor teniendo una persona que está ganando el pan de cada día vendiendo ese producto de contrabando, pero tengo ahí a otras personas que podían haber producido cartón para vender el tomate para exportación, hacer cajas de madera para producir el tomate, llevar semillas, llevar insecticidas, trasladar el producto de una granja a otra, trabajar en el flete. O sea, hay toda una cadena de valor de ciudadanos paraguayos que se está perdiendo o que se puede perder y que nosotros tenemos que recuperar y potenciar en el futuro, porque eso son básicamente lo que nosotros como país necesitamos, generar más fuentes de trabajo, que esa fuente de trabajo tenga un enfoque formal y sobre todo que tenga continuidad. O sea, yo no puedo solamente pensar que el negocio va a ser interesante ahora y que para ahora es el negocio. Yo tengo que darle continuidad a eso para que realmente eso nos dé una sostenibilidad económica como país, ¿verdad? Muchísimas gracias, Juan. A la orden. Estuvimos conversando con Juan Olmedo, gerente de aduanas dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Hacemos una pausa aquí en Mirada Clave. Enseguida continuamos. Analizando este importante tema de la lucha contra el contrabando en Paraguay. Ya estamos compartiendo en piso con Karen Leguizamón para seguir desarrollando este tema. Karen, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Edu? Muchísimas gracias por la invitación. Hola también a toda la teleaudiencia. Y muchas gracias de antemano ya por darnos este espacio para poder hacer llegar nuestros reclamos a las autoridades por el tema del contrabando, ¿verdad? Que tanto afecta a los productores nacionales. Justamente, Karen, ¿cómo perciben ustedes lo que sería el combate contra el contrabando en Paraguay? A nivel de autoridades, evidentemente que siempre se habla de números positivos, pero en la realidad que ustedes están viviendo también en el día a día, ¿qué les parece que se plantea como puntos fuertes, digo bien, y puntos a mejorar en esta lucha? Y realmente vamos a partir de las instituciones, ¿verdad? Nosotros tenemos varias instituciones que intervienen en el combate al contrabando del rubro fruti-hortícola, ¿verdad? La DENIT es el encargado, ¿verdad? Porque ellos son los que allanan, los que incautan, en manos de ellos prácticamente están toda la incautación a nivel país de todos los rubros. Eso también es importante mencionar porque siempre pues se hace el reclamo a la DENIT, ¿verdad? Pero es bueno también que la ciudadanía sepa de que la DENIT es una institución con una dirección que va a centralizar el tema del contrabando con 50 funcionarios a nivel país. 50 funcionarios que tienen que combatir el contrabando del rubro fruti-hortícola, cárnico, lácteos, marcas, en electrónica, muchos rubros tienen 50 personas a nivel país. Yo específicamente como representante de un gremio te puedo decir de que se siente el buen trabajo que están realizando
lastimosamente son muy pocos, lastimosamente hacen un combate solitario, no acompañan otras instituciones como ser la Fuerza Armada, se le llama, ¿verdad? Lo que están ahí en el sector fluvial, controlando de que no pasen en frontera. Poco y nada acompañan también la gente del CENAVE, que siempre es mi pelea, siempre fue mi reclamo, ¿verdad? Él me dice, no, el presidente, siempre tenemos ese choque de que él me dice, no, nosotros no somos anticontrabando, ¿verdad? Pero vamos a partir desde que hoy yo como presidenta, nunca nadie me respondió la pregunta que siempre hago y hago también hoy en público, ¿verdad? En este espacio que hoy me estás dando. ¿Quién es la institución responsable de estar participando en una comitiva anticontrabando y que pueda decir, sí, este es nacional, esto es extranjero? ¿Quién va a determinar eso? ¿El de la DENIT? ¿Un abogado? No. ¿Un policía? No. ¿Un militar? No. Tiene que ser un técnico, ¿verdad? Y hasta hoy no estamos encontrando esa respuesta, esa fuerza de voluntad, eso de ponerse bien puestos los pantalones y decir, ah, sí, este es contrabando y este es extranjero, incautemos. Porque la DENIT no puede incautar si no tienen esas pautas, ¿verdad? Muchas veces incluso la fiscal, no recuerdo el nombre de la fiscal que siempre acompaña también las reuniones, ella siempre también hace ese reclamo, ¿verdad? Dice, ¿yo cómo voy a imputar? Los productores pues piden imputación, ¿verdad? ¿Cuántas cargas ya cayeron, ¿verdad? Y nunca hay imputación. Nadie está en la cárcel por contrabando. Hace más de 5 años que salió la ley que tienen que irse presos. Y le preguntamos a la fiscal, ¿por qué no hay alguien preso, verdad? Yo participo en todas las reuniones que se me invitan y siempre escucho ese reclamo parte de la fiscal que dice que es PNI nuestro informe. Que en el informe que hacen la gente de la comitiva, empezando por el CENAVE, porque bien mencionó, que nos dicen supuestamente, posiblemente, por más de que, por ejemplo, hay un caso de esta semana, por ejemplo, ayer en Oviedo, encontraron cebollas brasileras. Y hace meses que está prohibido el ingreso de cebolla extranjera, ¿verdad? O sea, encuentran un envoltorio que dice cebollas brasileras. También hubo un allanamiento, una incautación hoy de papas brasileras, patatas brasileras en el envoltorio, pero igual se sigue poniendo supuestamente, posiblemente. Entonces eso no le ayuda al fiscal a poder terminar el proceso y que haya algún condenado, queda todo en sumario en el OPAREI. ¿Verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, como te dije, por más que sean varias instituciones, delito, policía, armada, CENAVE, DENIT, en ninguna de las instituciones nos sirve de nada todo el control que se hace, y esto ya he dicho en el Congreso, si es que la persona que tiene que decir esto es o no nacional, no dice, ¿verdad? Muchas veces a mí me consta cuando se hacen los controles y recibo el reclamo de parte de mis asociados y me dicen, Presi, mira, ahí está parado al lado de una papa reembolsado, papa curepi, oñe reembolsa. Para ella pico, cuando pillamos ahí. Y no es que no pillan, yo creo ya que no se hacen nomás, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy es totalmente caótica la situación del rubro papa y cebolla, de los productores de papa y cebolla, porque como ya manifesté en varias ocasiones, está entrando el contrabando reembolsado. Ya entra a nuestro país en embalajes como si fuera nacional. Yo estaba feliz porque estábamos contando con este tema de las guías, las famosas guías con que se respalda la producción nacional. Conseguimos que el CENAVE pueda exponer al público, ¿verdad? Vos entras en la página del CENAVE y en línea te da actualizado todas las guías que a nivel país se van emitiendo. O sea, si vos, Edu, sos productor de papa y hoy emitiste una guía por 1000 bolsas, yo sé que vos estás produciendo 1000 bolsas, ¿verdad? Y no tenés media hectárea donde producir 300 y estás emitiendo por 1000, porque eso también pasa, ¿verdad? Entonces nosotros como productores, nosotros como comerciantes podíamos mirar ese historial, ¿verdad? Me sacan esta semana una resolución que se suspende por 3 meses. Imagínate, le hago yo mi reclamo al ministro de Agricultura, al presidente del CENAVE, incluso al mismo Óscar Orué, al director nacional, le digo, ¿cómo algo que está para demostrar la transparencia de la documentación de las cargas emitidas a nivel nacional, o sea, de producción nacional a nivel país, van a suspender en plena época de producción nacional donde nos estaba rotando el contrabando? Ellos dicen no, que tienen falencia, que esto, aquello. Para mí tienen falencia, pero son detalles que manualmente se pueden ir corrigiendo, ¿verdad? Por decirte, lo único que yo, por ejemplo, llamé la atención es que la guía se emite, por ejemplo, dice donde tiene que ir el nombre del comprador, ponen Fernando de la Mora, dirección Fernando de la Mora. O sea, no especifica quién fue el que compró el producto. Eso fue la única observación que hice y por eso se suspendió. Se suspendió todito. Yo tengo acá la resolución, justamente antes de ayer salió la resolución donde dice que se suspende. Entonces yo me quedo hoy ciega otra vez para controlar lo que es la emisión de guía.
y siguen entrando el contrabando de papa y cebolla reembolsado. Karen, y hablando de productos específicos, el rubro fruta y hortícola es muy amplio, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de producto en específico que tenga mayor impacto teniendo en cuenta de que hay muchos productores que tienen un circuito bastante importante de gente que se va asociando para justamente producir, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes cuáles serían probablemente los principales rubros afectados? Yo te hablo hoy, por ejemplo, tenemos el problema de los rubros de tomate y locote, que el problema de ellos es la superproducción. Lastimosamente no hay planificación, el productor siembra, cosecha, ¿verdad? Más todavía con este proyecto de Hambre Cero. Entonces ellos más entusiasmados duplican otra vez su producción, ¿verdad? Y ahí es donde ellos se estancaron, el sector de tomate y locote. Se estancaron con la superproducción. Hoy, por ejemplo, ellos a 2.000, 3.000 guaraní el kilo en finca no están pudiendo vender. Ya ese precio es irrisorio, te voy a decir, ilusamente vas a calcular de que es contrabando, que ingresa el contrabando, porque no hay un precio que pueda competir con un 2.500, 3.000 en finca hoy. Si vos traes producto de contrabando, obviamente que tenés que pagar el paso, la mercadería, hacer que llegue a frontera, no dan los números como para calcular el contrabando. Y del Ministerio de Agricultura yo misma me reuní con el director de comercialización y he visto los informes. Es más, se espera que en noviembre y diciembre sea más aún el aumento de la producción nacional de tomate y locote. Así que va a haber reclamos para un buen rato. Y en el rubro de papa y cebolla, ahí sí el problema del contrabando, como te mencioné, ya entra reembolsado y con guías nomás ya se respaldan los comerciantes para poder justificar su contrabando. Dentro de lo que sería esta lucha, Karen, estuviste mencionando ya las fortalezas o los puntos importantes a mencionar y también lo que serían las debilidades que ya estuviste identificando. A nivel gremial, ¿ustedes tienen una propuesta de cómo podríamos ir apuntalando tal vez algunas cuestiones específicas para ir mejorando un poquitito? Mencionaste que hay muchas dudas respecto a la aplicación, por ejemplo, de la normativa, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros ir avanzando para tener mejores resultados, les parece a ustedes? Bueno, yo te comento que también nosotros como gremio somos socios de la UIP, de la Unión Industrial Paraguaya. Y en la UIP hay un proyecto de trazabilidad. Nosotros como sector frutihortícola también tuvimos la aplicación, ya está el sistema hecho, ya está la aplicación, ya está la app. Incluso yo hoy tengo en mi teléfono esa aplicación, pero todavía, según me explicó el encargado, ¿verdad?, de esta gestión, todavía el presidente de la República no firmó esa resolución, no sé cómo llamarle técnicamente, ¿verdad? Pero ya está el proyecto de una aplicación de trazabilidad que como te dije, nosotros como asociados ya hicimos la prueba. A mí me encantó porque te voy a resumir cómo se maneja. O sea, vos entras en tu aplicación. Yo como comerciante hoy ingreso a mi aplicación. Si yo estoy trayendo ya sea producto importado o comprando nacional, yo tengo que cargar en la aplicación. Por ejemplo, hoy compré 1.000 bolsas de papas de Eduardo, ¿verdad? De la zona de Paraguarí. Entonces Eduardo me tiene que emitir una guía, factura, lo que sea. Entonces yo cargo eso. Eduardo, productor, me vendió cuando es nacional, ¿verdad? 1.000 bolsas, está eso en la aplicación. Ingresa eso en el sistema. Le vendió a mi empresa, ¿verdad? Karen. Entonces yo cuando me llega en el mercado el producto y yo tengo que venderle a X persona otra vez, yo ingreso también en el sistema y pongo ahí, bueno, va a ir a tal súper, tal chofer, tal vehículo, tanta cantidad y ya descuenta de mi stock, ¿entendés? Entonces llega al súper, al cliente y el súper también está obligado a tener ese sistema, esa app, la aplicación, y carga también. Si va para las góndolas, ya es para el consumidor final. Si vuelve a vender, tiene que poner a quién le vendió otra vez, ¿verdad? Y se hace ese famoso sistema de trazabilidad. En el caso de ser producto importado, entonces vos cargas tu despacho, cuánto te entra en tu stock y el mismo mecanismo, ¿verdad? Volvés a poner a quién le vendiste, si es consumidor final o si es para la venta otra vez, hasta que llegue a cero tu stock, ¿verdad? Eso nosotros creemos también que es la solución. Creemos también que el productor tiene que facturar, porque del 100% de la producción nacional, el 50% si tenés suerte hoy factura el producto. Entonces no podemos tener la trazabilidad. Karen, muchas veces se justifica, entre comillas, lo que sería el ingreso de mercaderías de contrabando y la compra de este tipo de productos, considerando tal vez las necesidades del bolsillo, ¿verdad? Pero en este espacio también estuvimos hablando mucho de lo importante que es dimensionar todo lo que conlleva la existencia del contrabando dentro de lo que sería nuestro mercado y cómo esto afecta en el caso de ustedes a los productores y comerciantes formales, ¿verdad? Es una competencia demasiado desleal y que tiene tal vez mucho más daño que beneficio para lo que sería la ciudadanía.
Sí, realmente el contrabando es para la gente que trabaja formalmente como nosotros, ¿verdad? Es un perjuicio bastante grande porque yo, por ejemplo, me reúno con la gente de la DENIT y le digo, cuando se trata, por ejemplo, de la importación, por eso muchas veces también es mi queja para las autoridades, porque generalmente las autoridades se mueven cuando hay producción nacional, ¿verdad? Y se olvidan de que cuando vos estás importando también sos una paraguaya que estás pagando tu tributo, que estás trabajando formalmente, pero ellos ahí brazos caídos con el contrabando, ¿verdad? Entonces, ese también es un reclamo de parte del gremio, ¿verdad? Porque es que cuando hay producción nacional nomás ellos se ponen duros supuestamente, ¿verdad? Y cuando hay importación, arco libre. Entonces yo pienso que si durante todo el año haya o no producción nacional, con el hecho de que tengas un paraguayo trabajando formalmente, vos tenés que estar combatiendo el contrabando durante los 365 días del año, de modo a no permitir que la estructura del contrabando se endurezca, ¿verdad? Y pase lo que hoy está pasando, ya pillaron de que tiene que meter en bolsa reembolsada, que tiene que poner la guía, que esto, o sea, es algo normal ya hoy el contrabando porque prácticamente se nacionaliza ya con la guía y con la bolsa paraguaya. Eso es fundamental, Karen, en términos de que la estructura de la gente que ingresa productos de contrabando evidentemente se va mutando también y van encontrando las diferentes formas de ir saltándose controles y de poder lograr su objetivo, ¿verdad? Es una cuestión que también ustedes como productores mismos seguramente o comerciantes mismos están atentos a cómo se va haciendo este tipo de cuestiones y operativas y las autoridades también saben cómo se maneja. Sí, te pongo un caso, por ejemplo, Edu. Yo, por ejemplo, si quiero importar, tengo que registrar mi depósito, ¿verdad? Pero se va otro y se inscribe en la SED a fin de tener solamente el talonario para facturar. Eso pasa todos los días, no solo en el rubro frutícola. Ponele vos, Edu, hoy te va a solicitar tu factura en el rubro frutícola, vos no tenés ni depósito, vos no comprás ni vendés, vos tenés porque querés vender tu hoja nomás, ¿verdad? Y después al final de todo, vos compraste de Edu, pero él nunca fue comerciante del rubro, te viene la fiscalización, te digo por experiencia porque tengo casos dentro del gremio, ¿verdad? Te viene fiscalización en la SED, no existió la relación comercial porque había sido Edu, solicitó nomás a la SED inscribirse como vendedor de rubro frutícola. Y esa, por ejemplo, otra pelea que tengo también, ¿por qué a nosotros van a multarnos si la SED es quien habilitó a Edu a vender productos frutícolas sin antes ir a ver si realmente existe el comercio, ¿verdad? Porque vos te vas hoy a la municipalidad, quiere habilitar la patente comercial y el municipio se va in situ a ver si realmente existe el local comercial, si realmente estás vendiendo lo que decís en cuanto cuando es producto o servicio, ¿verdad? Pero la SED no hace eso y es muy fácil después venir en contra del contribuyente que presentó esa factura. Yo te digo porque te vuelvo a repetir, participo de reuniones y escucho. Hay allanamiento, se presentó la factura, te pongo de ejemplo vos, ¿verdad? Siempre se presentó la factura de Edu, ¿verdad? Pero Edu había sido peluquero, el rubro está ahí en el membrete Feró, peluquero. Pero en el concepto dice 100 bolsas de papa, 10 bolsas de tomate, de caja de cebolla, ¿verdad? Entonces no coincide, ¿entendés? Yo las pasadas justamente me agarré grande con una persona que salió y dijo, no, yo tengo factura, yo compro con factura, pero ¿qué te sirve comprar con factura si el membrete dice Feroz en insumos para peluquería, no sé qué? Y en el concepto te está facturando cebolla. O sea, uno no hace falta ser profesional para darte cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? O sea, no podés excusarte con eso y después la SED te viene encima a vos, ¿verdad? Y ellos mismos son los que habilitan a personas a ciertos rubros que ellos mismos no saben si existe o no. Por eso yo creo que las actividades sensibles, como lo que es la carne, el pollo, el rubro frutícola, ellos deberían de tener otro tipo de mecanismo para la inscripción de esa persona para poder autorizarle a tener una factura, ¿verdad? Porque justos pagan por pecadores hoy en Paraguay. Totalmente, Karen, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu visión nos ayuda a comprender muchísimo más acerca de lo que es el impacto del contrabando en diferentes tipos de rubros, hablando puntualmente de lo que manejan ustedes, que es el tema fruta y hortícola. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. A las órdenes para todo lo que yo pueda ayudar y aportar, y más que agradecida por el espacio que nos dan, porque yo creo que por medio de ustedes, la prensa, nosotros podemos hacer llegar nuestro reclamo al presidente de la República, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos también qué información le llega a él, ¿verdad? Quiero pensar eso, ¿verdad? Que no está bien informado. Por eso, muchísimas gracias por el espacio y espero que sigamos contando con el apoyo de ustedes, ¿verdad? El sector productivo y nosotros como comerciantes. Muchísimas gracias, Karen. Estuvimos conversando con Karen Leguizamón aquí en este espacio. Toca hacer otra pausa en Mirada Clave. Enseguida retomamos.
Y con esto estamos cerrando el programa de Mirada Clave de la fecha. Hoy estuvimos analizando un tema que nos parece fundamental para el devenir de la economía paraguaya, que es el combate al contrabando. El contrabando tiene un impacto significativo en la actividad económica paraguaya. Hay muchos sectores que durante los últimos años se vieron sumamente afectados por lo que sería el crecimiento del ingreso de mercaderías de forma ilegal, y esta es una cuestión que vale la pena analizar desde el punto de vista de la solidez de las instituciones que tienen que estar encargadas de combatir el contrabando o el ingreso irregular de mercaderías a nuestro país, y también desde el punto de vista de cómo se percibe esto en términos de conveniencia, entre comillas, para las familias de nuestro país. Estuvimos diciendo en un principio que muchas familias de menores recursos evidentemente que buscan la forma de reducir costos para poder compensar con sus ingresos, sobre todo después de la pandemia. Hubo una época en la cual mucha gente prácticamente no pudo recuperarse, y esto conlleva la necesidad de ir reduciendo gastos en el día a día, y ante esta situación muchas personas optan por comprar productos a menor precio, y esto generalmente son productos de contrabando. Pero hay una cuestión mucho más importante o de fondo que analizar cuando uno toma ese tipo de decisiones. La economía paraguaya tiene un sustento evidentemente muy importante en lo que sería la formalidad y la sostenibilidad de las empresas que operan en Paraguay y que hacen todas las importaciones o que hacen todas las operaciones de forma evidentemente regular. Entonces, cuando se tiene una competencia desleal como lo que sería el contrabando dentro del mercado paraguayo, estas empresas que pagan correctamente a sus trabajadores o que le pagan por lo menos un sueldo mínimo cumpliendo con el IPS o con lo que sería la jubilación para los trabajadores, se tiene una competencia demasiado desleal que lo que hace es desincentivar a las inversiones en Paraguay, en la medida en que las empresas formales venden menos o tienen menor capacidad de ir contratando tal vez mayor cantidad de empleados o teniendo mayores niveles de inversión. Esto se siente en términos económicos macro, y el Banco Central del Paraguay constantemente hace un análisis de lo que sería el consumo dentro de nuestro país, y tenemos que recordar en ese sentido de que entre el 2021, 2022 e inclusive parte del 2023 el consumo a nivel interno estuvo bastante resentido, en parte por lo que sería ese periodo post pandemia que ya estuvimos mencionando, pero tenía mucho que ver también lo que sería la informalidad, ya que muchas personas se abastecían justamente del mercado formal, y de esto no queda ningún tipo de registro. Decíamos también al principio, por ejemplo, en el año 2024 tuvimos en realidad lo que sería este cambio de gobierno en Argentina, y cómo también la política cambiaria en Argentina fue mutando y haciendo de que no haya tanta conveniencia de ingreso de mercaderías argentinas en nuestro país. Y con esto cambió el panorama del consumo a nivel interno. Se tuvo bastante crecimiento en diferentes sectores, sobre todo el de venta de combustibles, y esto hizo de que la formalidad haya tenido mayores o mejores números en este año 2024. Entonces, esto sirve de muestra para ir viendo cómo también el contrabando tiene un fuerte impacto en lo que es la economía paraguaya. Estuvimos conversando sobre esta cuestión con Juan Olmedo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Nos estuvo explicando un poquitito cuál es el camino que se estuvo trazando en la lucha contra el contrabando en Paraguay, cómo también Paraguay estuvo afrontando este problema con el paso del tiempo y cómo también se proyecta con el correr de los años. Tenemos que tener instituciones sólidas que puedan respetar lo que marca la ley y que las diferentes importaciones de mercaderías cumplan con los requisitos mínimos establecidos justamente por las normativas. Entonces, el papel de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es clave dentro de este proceso. Y también estuvimos conversando con Karen Leguizamón en representación de los comerciantes e importadores de fruta y hortícolas para tener la visión de ellos acerca de cómo es que se estuvo efectivamente avanzando en este camino. Cuando hay un ingreso de mercaderías, en este caso de fruta y hortícolas, demasiado importante desde países como Argentina, por ejemplo, los productores o comerciantes locales o los importadores que cumplen con todos los requisitos sanitarios, de impuestos y demás, sufren muchísimo porque tienen sobre todo una mercadería que es sumamente compleja de mantener en el tiempo. Entonces se tiene muy poca ventana de oportunidad para la venta de estos productos, y hace de que justamente esa competencia desleal termine limitando muchísimo la capacidad
de venta, por un lado. Y por otro lado, evidentemente, tenemos que mencionar también de que el ingreso de mercadería de contrabando no cumple en el 99% de las veces con todos los requisitos sanitarios para poder justamente darse este ingreso de la mercadería. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que lo que consumimos cuando es de contrabando tiene un riesgo bastante importante. Son cuestiones demasiado importantes para el devenir de la economía paraguaya en los próximos años y que tenemos que justamente ir apuntalando con lo que es también el grado de inversión. Si Paraguay quiere atraer mayores inversiones del plano internacional, tiene que ser un país serio y con instituciones creíbles. Con esto estamos cerrando, repetimos mirada clave, les agradecemos muchísimo la compañía, la atención, esperamos que hayan pasado bien y les invitamos a que sigan conectados a la programación aquí en el canal de la producción. Muchísimas gracias, será hasta nuestro próximo encuentro.